Muy buenas chicos y chicas, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga, y os doy la bienvenida a una nueva reseña manga de mi canal. Bueno, en el programa de hoy de Últimas Lecturas voy a comentar la obra Son Goku, el héroe de la ruta de la seda, de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Dos autores que, bueno, si lleváis un tiempo suscritos a mi canal ya sabréis que a mí me encantan, que son de mis favoritos. Dos autores que, vamos, tienen la capacidad de transportar al lector a una especie de cielo de donde no quiere salir. Ahora bien, he de puntualizar. Esta obra, Son Goku, el héroe de la ruta de la seda, solo se la recomiendo a gente que ha disfrutado de varias obras de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Es decir, dicho de otro modo, es una obra que solo se la recomiendo a los fans de estos dos autores, porque si no, es bastante probable que se os atragante. Además, es una obra que cuenta con momentos bastante subiditos de tono, momentos bastante inmorales, por describirlos de alguna forma, que puede que a alguna persona así sensible le desagraden demasiado hasta el punto de que será atragante la lectura. Y bueno, dicho esto, pues bueno, como acabo de decir, tanto Kazuo Koike como Goseki Kojima son dos de mis mangakas favoritos. Este par de autores han hecho obras que me han encantado y que ya he comentado aquí en el canal. Obras como por ejemplo Hanzo, El camino del asesino, El hombre sediento, Shingen Takeda o mi favorita de estos dos autores, que es la de Kei, Crónica de una juventud. Y bueno, en eso que ahora pues me he leído los 6 tomos que componen esta obra, Son Goku, el héroe de la ruta de la seda, y he de decir que es, sin duda alguna, la obra más rara que he leído de estos dos autores. Y no solo la obra más rara que he leído de estos dos autores, sino también, dicho sea de paso, uno de los mangas más extraños que he leído. Son Goku, el héroe de la ruta de la seda es una rara avis dentro de la bibliografía de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Y es que la mayoría de obras de estos dos autores tienen en común el hecho de que todas ellas están ambientadas en el Japón feudal, es decir, en el Japón medieval. Son obras que suelen estar protagonizadas o bien por un samurái errante, por un ronin, o bien por un general del Japón feudal, por una figura histórica de aquel periodo. Y aquí en Son Goku pues nos encontramos una obra que está ambientada en un mundo de fantasía. Vemos al protagonista, Son Goku, que es un mono con aspecto humano, un mono antropomórfico, vamos, que se dirige rumbo a la India en compañía de otros animales antropomórficos y un monje en busca de unos sutras que les liberarán de esa maldición que les hace lucir como bestias. Y bueno, esta es una obra que, al igual que otros mangas, adapta a su manera, claro está, esa obra de ese clásico, de ese gran clásico de la literatura china que es Viaje al Oeste. Viaje al Oeste, pues bueno, como acabo de decir, ha tenido varias adaptaciones a manga a lo largo de las décadas. Por ejemplo, tengo aquí una adaptación que hizo Osamu Tezuka, el dios del manga, en los años 50, titulada La leyenda de Son Goku. Y por supuesto tampoco nos podemos olvidar de Dragon Ball, una obra cuya premisa argumental también estaba basada en ese clásico de la literatura china que es Viaje al Oeste. Y bueno, en esta obra de Kazuo Koike y Goseki Kojima pues nos encontramos una adaptación en la línea de la leyenda de Son Goku de Osamu Tezuka. Pero si bien la leyenda de Son Goku de Osamu Tezuka estaba dirigida a un público infantil, a un público, pues a los chavales así de la época de los años 50, y era una obra que hacía gala de un humor inocente, muy absurdo, pues en Son Goku de Kazuo Koike y Goseki Kojima nos encontramos una obra claramente dirigida a un público adulto. Y bueno, como ya he dicho, es uno de los mangas más raros que he leído. Y ya digo, solo para fans de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Es importante recalcar esto. Y bueno, pues dicho esto, pues paso a comentar la historia, la obra en general, cómo está estructurada y aspectos que me gustaría comentar en esta reseña.
Bueno, es importante decir que esta es una obra que solo recomiendo opinar de ella, aunque esa opinión no la expreséis a nadie, os la guardéis para vosotros mismos, una vez terminada. Y bueno, esto lo digo porque es una obra que yo empecé a leerla y al principio, el primer tomo, lo terminé de leer y, sinceramente, no me aburrió, pero me dejó una sensación como... ¿Qué me ha querido contar aquí Kazuo Koike Hideki Kojima? ¿Qué le pasa aquí al guionista Kazuo Koike? Que parece que se ha limitado a escribir, a guionizar una auténtica gamberrada de manga, en el que el lector no para de ver cómo el monje que acompaña a Son Goku es aquí un ser despreciable, capaz de cometer los actos más execrables que pueda cometer un ser humano. Y claro, todo contado de una forma que perturba, pero al mismo tiempo el lector, a pesar de ser consciente de que está leyendo algo impactante, terrible, no puede dejar de leer. Y eso en parte se debe gracias a la maestría de este dúo de mangakas a la hora de narrar historias. Pero claro, terminé de leer ese tomo y a pesar de no haberme aburrido, me dejó la sensación de qué me quería transmitir Kazuo Koike. Pero bueno, el caso es que seguí leyendo y en el tomo 2 ya obtuve esas respuestas que buscaba después de haber terminado el tomo 1. En el tomo 1, pues como ya he dicho, el lector presencia como el monje que acompaña a Son Goku y a los demás es un auténtico depravado. Bueno, yo creo que de hacer un top de personajes odiosos estaría entre los primeros puestos. De personajes odiosos del manga, vamos. Pero claro, en el tomo 2 se nos explica por qué se comportaba así. Y todo cuadra. Y el tomo 2 es un tomo, todo se ha dicho, a diferencia del primero, muy, muy denso. Es un tomo muy denso en el que hay muchas explicaciones que el lector las está leyendo y parece que se escapan un poco a su entendimiento, pero está bien eso, porque es que son conversaciones y reflexiones entre dioses, entre budas y dioses sintoístas. Y en ese sentido me parece un acierto que el lector tenga esa sensación como que ¿qué están hablando? No me queda claro del todo lo que estoy leyendo. Y digamos que en el tomo 3 se empieza un nuevo arco argumental en el que el monje budista, el monje Genjo Sanzo, es sustituido por otro personaje. Y ahí la cosa cambia, ya vemos que la historia pues adquiere un nuevo tono y vemos como el tomo 3 contiene una historia en la que Son Goku y sus compañeros van a parar, junto con el monje Genjo Sanzo, al infierno. Y ahí se encuentran al rey Emma, que es quien se encargaba de juzgar a las almas que iban al más allá. Y es una historia fascinante, más que nada por cómo dibuja Hideki Kojima. Lo gracioso es que luego en el tomo 3, al final, se reinicia la historia, tal cual. Se produce uno de los mayores Deus Ex Machina que he visto en cualquier obra de ficción, y es que la historia se reinicia por completo y a partir del final de dicho tomo, al final del tomo 3, vemos cómo se empiezan a contarnos los orígenes de cada personaje, empezando por Son Goku. Y es ahí cuando ya el manga me empezó a encantar, porque hasta entonces tenía la sensación de que Kazuo Koike estaba perdido, dando vueltas en el desierto, como los personajes de esta obra, que iban de camino a la India, pero vamos, parece que están anclados en el mismo lugar siempre. Y bueno, al final del tomo 3 pues se nos empieza a contar los orígenes de cada personaje, empezando por Son Goku. Luego el tomo 4 es un tomo protagonizado por Hakai, el cerdo, en el que se nos cuentan sus orígenes. Y sin duda alguna es mi tomo favorito, el tomo 4, este tomo que está protagonizado por este personaje. Es una historia muy trágica de cómo Hakai es convertido en cerdo, de cómo adquiere la capacidad de volar y cómo, pues, a causa de esa capacidad es vendido a circos, ambulantes, de cómo es maltratado, de cómo es utilizado por auténticos déspotas. Una historia que me dio mucha pena, pero que me encantó y me pareció la más sólida de todas las que están incluidas en esta obra.
Aunque bueno, luego la historia que viene a continuación, que comienza en el tomo 5, está protagonizada por Goyo, el monstruo este que tiene aspecto de capa, esta criatura acuática. Y es una historia pues en la que se nos cuenta, como se nos hizo con Son Goku y Hakai, los orígenes de este personaje, los orígenes de Goyo. Y me gustó mucho esa historia que se nos cuenta en la que este personaje se relaciona con una sirena, que en realidad no es una sirena sino una humana, a la que le han amputado las piernas y le han puesto cola de sirena. Y bueno, después de los tomos 4 y 5 en los que se nos cuentan los orígenes de diferentes personajes de la obra, en el tomo 6 ya nos encontramos un tomo en el que Son Goku y compañía atacan el reino celestial. Es decir, la premisa argumental parece que ahí ya, bueno, ya llevaba tiempo olvidada, pero ahí ya se olvida del todo. Bueno, la premisa argumental de ir a la India por los sutras. Y bueno, es un tomo increíble, repleto de acción. La verdad es que, ya digo, Son Goku, el héroe de la Ruta de la Seda, es un manga extraño y el argumento se podría resumir, vamos, el desarrollo del hilo argumental se podría resumir en la frase tuve para adelante, topa adelante, como se suele decir aquí en España, en algunos pueblos, topa adelante. Porque es que parece que Kazu Koike va construyendo la historia sobre la marcha. Cuando se atasca en el tomo 3, hacia el final del tomo 3, de repente reinicia la historia por completo. El caso es que es una historia que parece que va siendo construida sobre la marcha, pero eso no queda mal, porque es que digamos que al ser una obra que está protagonizada por seres mágicos en un mundo de fantasía, todo encaja. Este es un manga que es auténtico sentido de la maravilla. Lo original que resulta todo. El lector tiene la sensación de que esta historia es algo único, y es que cuando uno da con una historia tan extraña, sigue leyendo, porque es como una de cualquier cosa es posible. Es decir, hay un momento determinado de la obra en el que el lector piensa, bueno, yo sigo leyendo solo para ver qué pasa a continuación, porque después de todo lo que he visto, cualquier cosa es posible en esta obra, cualquier cosa. Y la verdad es que eso hace que la serie sea bastante disfrutable y tenga cierta intriga, a pesar de que parezca que no apunta a nada, o que cada 2x3 te están cambiando el objetivo final de los personajes. Si me pusiera a explicar todas las cosas de esta obra no terminaba, porque es una obra extraña con muchas cosas que el lector no llega a comprender del todo, y lo mejor que puede hacer es dejarse llevar por la magnífica narrativa de este par de autores. Es una obra que está ilustrada por Goseki Kojima de una forma increíble, y es que a mí lo que me encantó de esta obra es cómo Goseki Kojima ilustra esos escenarios de fantasía, es decir, vemos los paisajes y los percibimos como escenarios reales que hemos visto en fotos y tal, pero al mismo tiempo no. El dibujo de Goseki Kojima se caracteriza por ese estilo que mezcla un estilo de dibujo realista con ese estilo propio del ukiyo-e, de los grabados del Japón feudal, vamos, de los grabados artísticos del Japón feudal. Y eso le da a la obra un tono, una estética que a mí, también por el hecho de que está protagonizada por animales antropomórficos, le da una estética que me recordaba, ¿sabéis a qué? Me recordaba mucho a esos pergaminos de la antigüedad, de esos pergaminos japoneses de la antigüedad, en los que se veían animales moviéndose, animales caminando sobre las dos patas, como ranas, conejos y tal. Igual algunos de vosotros, de los que me estáis viendo, sabéis de qué os estoy hablando. Y es que claro, el dibujo de Goseki Kojima le da a esta obra un tono único, un tono que el lector la está leyendo y tiene la sensación de que este manga fue hecho hace siglos, en lugar de haber sido hecho hace unas cuantas décadas, en los años 80. Son Goku, el héroe de la Ruta de la Seda, ya digo, es un manga extraño que gustará a todos aquellos que busquen algo totalmente atípico, y que yo creo que hará las delicias de todo fan de Kazu Koike y Goseki Kojima que se precie, la verdad. Es una obra que yo he disfrutado, una obra imprevisible,
que a pesar de que no haya una sensación de que la trama avance, salvo en los capítulos en los que se nos cuentan los orígenes de cada personaje, el lector disfruta igualmente, y que, vamos, que si sois fans de este par de autores, yo os recomiendo en este vídeo. Así que nada, bueno, si habéis disfrutado de esta reseña, pues agradecería que os suscribierais al canal y que activarais la campanilla de notificaciones para estar al tanto de próximas subidas al canal. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos en el canal. Un saludo y que os vaya muy bien.